El día de hoy vamos a revisar un tema que para nosotros es sumamente importante, puesto de que el dolor es algo que tenemos que lidiar todos los días en los pacientes quirúrgicos. Este tema lo vamos a desarrollar con el siguiente desglose de los temas. Primero, vamos a analizar algunos conceptos anatómicos y fisiológicos de la vía del dolor. También vamos a ver de que las vías del dolor no representan una carretera unidireccional de no retorno, sino que sufre una serie de cambios que llamamos modulación, tanto descendente como ascendente. Y también vamos a ver cómo es que el dolor tiene que pasar por una especie de peaje en donde alguna información se filtra, otra continúa su ruta, y es el concepto de la teoría de la compuerta. Y al final vamos a ver cómo todos estos conceptos va a tener una traducción clínica. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, dolor se debe a una desagradable experiencia tanto sensorial como emocional que se asocia a una lesión tisular. Es un síntoma subjetivo y cada individuo aprende a aplicar este término a través de sus experiencias traumáticas pasadas. ¿Qué quiere decir esta definición un poco extensa? Primero, que dolor es algo que genera disconfort a la persona que lo sufre. Por el otro lado, no solamente tiene un componente sensorial, o sea, la parte que nosotros le llamamos específicamente que el paciente está con molestias, sino también hay un componente emocional, que aparte de que el paciente está con molestias, va a tener una serie de consecuencias con la activación del sistema límbico. Eso le condiciona cambios en el estado de ánimo, así como algunos comportamientos de evitación para que en el futuro no se le vuelva a presentar el dolor. Eventualmente esto se debe a una lesión tisular, pero muchas veces esa lesión tisular puede ser poco evidente o nada evidente. En el caso específico de esos dolores que muchas veces lo tildamos como dolores psicógenos, que en realidad no es más que una lesión tisular que no hemos podido identificar. Es un síntoma que es subjetivo, de ahí que no existe hasta el momento un aparato que se llama el dolorímetro, como si lo existe, por ejemplo, para medir la presión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todos estos signos que nosotros fácilmente podemos objetivar con un número, pero en casos de dolor no es tan fácil. Y también existe el concepto de que el dolor deja memoria, de tal manera que si un paciente tuvo una experiencia traumática pasada, por ejemplo, una cirugía previa que tuvo un pésimo alivio del dolor, si eventualmente este paciente va a ser sometido a una segunda intervención, su intensidad de dolor, la percepción de ese dolor va a ser mucho mayor en comparación con alguien que ha tenido un excelente alivio de cirugías pasadas. Esto quiere decir que el dolor es apenas un componente de un continuo que empieza con la activación de los nociceptores y termina con alteraciones en el comportamiento relacionado al dolor. Entonces tenemos que el estímulo nociceptivo va a iniciar una serie de eventos que se le conoce como la nocicepción. Posteriormente, cuando llega hasta la corteza cerebral donde se integra, es que el individuo se da cuenta de que está experimentando dolor. Y también debido a que el dolor no es una ruta unidireccional, sino que tiene también relevo hacia otro sitio, como por ejemplo el sistema límbico, causa sufrimiento en la persona que padece del dolor. Y también a nivel de la corteza prefrontal se produce una serie de cambios de comportamiento para que el individuo haga cosa que evite la reexposición al estímulo nociceptivo. Entonces, esquemáticamente, el dolor se inicia con una lesión que puede ser causado por un trauma mecánico, un trauma eléctrico, una exposición a una sustancia irritante, a cambios de temperatura, etc. Y una vez que se activan esos nociceptores, va a continuar
una ruta ascendente. La información va a viajar a través de los nervios periféricos, tanto espinales como craneales, hasta la médula espinal. En la médula espinal se produce el relevo y ahí asciende por el tracto espinotalámico lateral, llegando hasta el tálamo, en donde se continúa el relevo hacia los centros superiores, en este caso hacia la corteza somatosensorial que se encuentra en el lóbulo parietal. Quiere decir que todos estos pasos podemos clasificarlo en, primero, cuando hay una activación de los nociceptores, se llama la fase de transducción. Una señal química, eléctrica, mecánica, térmica va a producir activación de los receptores de dolor y posteriormente cuando llega hasta la médula espinal se produce el relevo con el paso de la información a través de una unión sináptica que se le conoce entonces en este caso con la fase de transmisión. Luego la subida de la información no es directa, sino que existe vías de modulación descendente y ascendente, lo cual permite seleccionar qué tipo y qué intensidad de la señal va a ascender hacia los centros superiores, para finalmente cuando llega a los centros superiores se genera el fenómeno de la integración, que es cuando la persona se dio cuenta de que el dolor fue causado por una quemada, por una punzada, por un corte, por la exposición a algunas sustancias irritantes, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor inicia con la primera fase. Esta primera fase es la presencia de una lesión tisular. Esta lesión tisular es muy predecible en los pacientes quirúrgicos, pero a veces, especialmente con pacientes médicos, el dolor no tiene una zona anatómica de lesión evidente. Y muchas veces nosotros catalogamos estos dolores como dolores psicógenos, cuando en realidad es porque no hemos identificado el sitio claro, exacto de la zona anatómica de la lesión tisular. Cuando se produce la activación de los nociceptores, estos van a generar una señal eléctrica que va a propagar hacia el sistema nervioso central. Esta activación se debe a que los receptores del dolor, que son terminaciones nerviosas libres, se deforman y con esto se produce un potencial de acción que se suma hasta que al final genera una señal de impulso que viaja en forma aferente hacia el sistema nervioso central. Recordemos de que estas son terminaciones nerviosas libres, no son encapsuladas, no forma bulbos, sino que son simplemente fibras que se encuentran en distintas partes y se encuentra en especial cantidad a nivel de la piel. Por eso es que cuando el cirujano inicia la incisión es cuando vemos una activación muy intensa de lo que es el fenómeno o la fisiología del dolor. Ya una vez que el cirujano ya terminó de hacer la incisión en la piel, la disección de las estructuras más profundas no genera tanta activación de los fenómenos reflejos del dolor. Bueno, acá para la activación de estos receptores del dolor, los nociceptores periféricos, existe también una serie de sustancias que disminuye el umbral para la activación de los nociceptores. Estos son los productos del ácido araquidónico, la histamina, la serotonina, las bradykininas y las sustancias P. Estos mediadores son entonces sensibilizantes de los nociceptores. Por eso es que representa un blanco terapéutico, sobre todo los productos del ácido araquidónico, que si nosotros podemos reducir la concentración a nivel tisular local, podríamos elevar el umbral para la activación de los nociceptores periféricos. Y de ahí entonces asciende llegando a la médula espinal. En la médula espinal sufre un relevo con la segunda neurona. Quiere decir que la primera neurona se encuentra a nivel del ganglio de la raíz dorsal. Acá vemos el cuerpo neuronal. Es una neurona que cuando se empieza a aglomerarse una con otra forma este ganglio, el ganglio de la raíz dorsal, que se encuentra en la parte dorsal de la médula espinal.
Muchas veces estos nociceptores produce también una acción refleja sobre la neurona motora que tiene eferencia, que tiene la eferencia a través de la raíz anterior. Y esa es la razón por la que cuando tocamos una superficie caliente que nos está quemando, primero y antes de sentir el dolor, inmediatamente hacemos la retirada porque el dolor tiene un mecanismo importante de protección contra la lesión tisular. Acá vemos en ampliación una serie de sustancias que se libera a nivel local sensibilizando los nociceptores, como por ejemplo bradipinina, serotonina, ATP, algunos lípidos, el calor, la temperatura, la presión, todos esos son estímulos que activan estos nociceptores que son terminaciones libres y una vez que se activa, entonces a través de la fibra aferente se va a llegar hasta la médula espinal. Dentro de las sustancias que produce la sensibilización, tenemos los derivados del ácido araquidónico. Estos se producen a partir de una lesión tisular. Se rompe membrana de las células, de los tejidos, por acción de la fosfolipasa, libera el ácido araquidónico y este ácido araquidónico, por acción de la enzima ciclooxinasa, va a producir una serie de mediadores que en conjunto le llamamos prostaglandinas. Y estas prostaglandinas en diferentes tejidos va a cumplir función protectora, pero a nivel local, en donde se está dando la lesión, sensibilizan los nociceptores, haciendo que esto se active con estímulos menores de intensidad. Y el viaje desde la periferia hasta el sistema nervioso central se da por medio de las fibras. Hay fibras básicamente para el dolor, fibras A delta, que son fibras de mayor calibre en comparación con las fibras de tipo C. Las fibras de tipo C son fibras no mielinizadas, en cambio las fibras A delta son fibras mielinizadas, y eso explica la mayor velocidad de conducción de estas fibras gruesas en comparación con las fibras de tipo C. Aquí vemos las distintas tipos de fibras. Para el caso del dolor son estos dos tipos, las fibras de tipo C y las fibras de tipo A delta. La fibra A alfa son las fibras que pertenecen al sistema motor de muy alta velocidad de conducción. Estas dos fibras, las que son de tipo A delta y la fibra de tipo C, explica por qué cuando tenemos una activación del dolor hay primero una sensación de un dolor rápido de altísima velocidad de conducción, que sería mediado por las fibras A delta, y un dolor que es más lento en aparecer y también en desaparecer, que es el dolor conducido por la fibra de tipo C. Acá vemos las dos maneras de la mielinización. Tenemos acá una célula Schwann que rodea a una única hebra. Entonces, esta es lo que se le conoce como fibra mielinizada. En cambio, existe otro tipo de fibras, las fibras de tipo C, en donde una sola célula Schwann puede rodear a varios axones, a varias fibras. Eso se le conoce como fibra amielinizada. Esa es la razón por la que, estrictamente hablando, no existe fibra que no contenga mielina. Es la manera con que la célula Schwann rodea aquí en forma de tela cebolla, y acá una célula Schwann rodea a varias hebras nerviosas, es que le llamamos a este tipo fibra amielinizadas o amielínica, cuando estrictamente hablando también tiene mielina. Y esto, cuando se mieliniza, permite una conducción saltatoria entre célula Schwann y célula Schwann. Existe una superficie que está desnuda, que se le conoce como la zona del nodo de Ranvier, y ahí es donde se concentra una gran cantidad de canales de sodio. Se calcula que en cada nodo de Ranvier existe alrededor de unos 100.000 canales de sodio listos para activarse. Y esto permite una conducción saltatoria, permitiendo una altísima velocidad de conducción. Acá vemos la diferencia entre una fibra que tiene mielina y otra fibra que tiene poca mielina. Estrictamente hablando, no hay ninguna fibra amielínica. Lo que existe es que una célula Schwann rodea a varias
varias fibras nerviosas. Entonces hay que hacer esa aclaración porque ya tenemos la costumbre de decir fibra amielínica pensando de que no tiene mielina y que está completamente desnuda. Sí hay mielina, pero la forma en que la célula Schwann rodea esa fibra hace la diferencia entre este tipo que permite una conducción saltatoria, porque claramente hay una zona de nodo de Ranvier, en comparación con este otro grupo de fibras que no hay una zona clara de nodo de Ranvier, de tal manera que en este grupo lo que hay es conducción saltatoria a muy alta velocidad. En cambio, en esta otra fibra lo que hay es conducción electrotónica, en donde hay propagación, pero a una velocidad mucho más lenta. Entonces, quiere decir que estas son las fibras de tipo C, estas son las fibras de tipo A delta. ¿Cómo se traduce clínicamente este mecanismo de funcionamiento anatómico? De que existe dolor lento, que es mediado por la fibra de tipo C, y un dolor muy rápido que se media por medio de la conducción a través de la fibra de tipo A delta. Pero una vez que llega hasta la médula espinal, tiene que hacer un relevo. Y este relevo se ve acá. Las fibras de tipo C y las A delta tienen que continuar el mensaje hacia arriba mediante un relevo. Y este relevo ocurre a nivel de hasta dorsal de la médula espinal. Específicamente, hay 10 láminas de Rexed. Las láminas 2 y 3 de Rexed se le conoce como la sustancia gelatinosa de Rolando. Y esta es la zona donde se produce el relevo de las fibras del dolor, tanto las fibras de tipo C como las fibras de tipo A delta. Y de ahí entonces se propaga luego hacia las fibras ascendentes a través del tracto espinotalámico lateral. Entonces, de momento tenemos que recordar de que la estación donde se da el relevo ocurre a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando, que son las láminas 2 y 3 de Rexed. Es muy importante de que la neurona periférica tiene una aglomeración de los cuerpos neuronales, de los pericarios, a nivel del ganglio de la raíz dorsal. Y acá hay neuronas que son de fibras A delta y neuronas que son de fibras de tipo C. Y aquí entonces se produce el relevo en las láminas 2 y 3 de Rexed en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal. Y una vez que se da el relevo, se produce la decusación. Se produce la decusación y luego la fibra continúa el ascenso formando el tracto espinotalámico lateral. Pero también hay a través del haz espinotalámico ventral o anterior el viaje de la información nociceptiva. Observe que aquí continúa el ascenso y se da el relevo en la siguiente estación que ocurre a nivel del tálamo. Y del tálamo se envía mediante otro relevo hacia la corteza somatosensorial, que son las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que se encuentra a nivel de la corteza postcentral ubicada en el lóbulo parietal. El ascenso de la información a nivel de la médula espinal ocurre por medio del tracto espinotalámico lateral, pero se ha encontrado de que este tracto no es un paquete de fibras que funciona de forma homogénea, sino que algunas fibras va a enviar principalmente la ubicación topográfica del dolor, llegando hasta las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Estas fibras conglomeradas forman el tracto neoespinotalámico. Pero también está otro conglomerado de fibras que se le conoce como el tracto paleoespinotalámico, que nos permite la evaluación cualitativa del dolor. Y uno muy importante es el tracto espino-reticulotalámico, que da el componente afectivo del dolor. Por eso es que la definición de
del dolor es una experiencia sensorial y emocional. Hay un componente emocional debido al relevo de la información hasta el sistema límbico, sumándole entonces que el dolor puede producir depresión, puede producir desánimo, puede producir ira, puede producir sensación de desesperanza, etcétera, etcétera. Y otra traducción clínica es que se puede interrumpir ese ascenso del dolor mediante la destrucción anatómica del tracto espinotalámico lateral. Y esto, en pacientes que tienen dolores refractarios, se ha propuesto esta técnica, prácticamente ahora ya no se utiliza, que es la cordotomía lateral, en donde el neurocirujano lo que hace es lesionar intencionalmente este tracto espinotalámico lateral para que la información del dolor no continúe el ascenso hacia las zonas superiores. Bueno, habíamos dicho de que el dolor no es una vía de ascenso sin retorno, sino que más bien sufre una serie de modulaciones. Y esto se explica por medio de la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta fue propuesta por Ronald Melzack junto con otro colaborador de Dr. Ronald Melzack, que fue el Dr. Patrick DeWall. Entre ellos dos formularon la teoría de la compuerta allá en los años 60, hace ya más de 50 años. Y esta es la manera como ellos conceptualizaron la teoría de la compuerta. Aquí ve que dice Pat's Drawing. Eso es porque el otro colaborador de Ronald Melzack fue Patrick DeWall. Entre ellos dibujaron esto. Obviamente no fue por medio de una inspiración divina, sino que hicieron investigaciones y llegaron a la conclusión de que hay una teoría, hay una compuerta, y esquemáticamente se ilustra de la siguiente manera. Hay terminaciones nociceptivas A delta y de tipo C, pero también hay terminaciones no nociceptivas de tipo A alfa y A beta. Entonces, la célula del tracto espinotalámico lateral, esta es la que asciende hacia los centros corticales, hacia los centros superiores. Primero hacia el tálamo y luego por medio de otra estación hacia el área somatosensorial, que corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Bueno, entonces cuando hay estímulos táctiles, produce una inhibición del impulso hacia arriba, porque activamos una neurona que frena a esta célula del tracto espinotalámico lateral. Es una interneurona. Entonces, si activamos esta interneurona, podría frenar la actividad de esta célula del espinotalámico lateral, disminuyendo el dolor. Por el otro lado, las fibras A delta y la fibra de tipo C activa esta neurona y por el otro lado inhibe a la neurona de freno, que es la interneurona de la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, este concepto de la teoría de compuerta permite entonces el paso o paso poquito de la información nociceptiva. Y es lo que, desde el punto de vista ya de la cotidianidad, las personas utilizan para aliviar el dolor un poco de frote, un poco de caricia, un poco de masaje, y esto permite reducir la intensidad del dolor debido a que frena la compuerta activando las vías que produce la activación de la interneurona. Esta interneurona frena la neurona que sube la información hacia las partes superiores del sistema nervioso central. Y llegando hasta acá, este es el tálamo. Específicamente del tálamo hay un núcleo, que es el núcleo ventroposterolateral, en donde se da la mayor cantidad de sinapsis para el relevo de la información hacia la corteza somatosensorial. ¿Dónde se encuentra el tálamo? Bueno, el tálamo lo podemos ubicar a la par del tercer ventrículo. Acá tenemos ventrículo lateral, ese es el septum pelúcido. Esto que está en la línea media es el tercer ventrículo. Las paredes laterales del tercer ventrículo
sería el tálamo. Este es el tálamo, este es el tálamo. Hay una serie de núcleos. El núcleo más importante para las vías del dolor es el núcleo ventroposterolateral. Pero también hay vías descendentes que frenan la intensidad del dolor. Y esto se hace por medio de un mecanismo que globalmente se llama la modulación descendente. Existe una serie de neurotransmisores que participa en esta vía de modulación descendente. Dentro de esto se encuentra la norepinefrina, la serotonina, la encefalina, las dinorfinas y las beta-endorfinas. Esto se encuentra a nivel del tallo y envía impulso en forma descendente para poner un bloqueo, evitando de que la información del dolor continúe el trayecto hacia arriba. Acá vemos la vía descendente del dolor. Específicamente tenemos aquí la sustancia gris periacueductal, muy importante para la modulación del dolor. Y esta neurona que se encuentra alrededor del acueducto de Silvio, cuando se activa, va a producir un impulso que va a activar la neurona que se encuentra en el núcleo magnus, el núcleo raphe magnus, y de ahí continúa el descenso hasta frenar la activación a nivel de la zona que corresponde a la sinapsis entre la primera neurona y la neurona del tracto espinotalámico lateral, que estamos hablando de la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, si esta vía la activamos, podemos poner un freno de mano disminuyendo la intensidad del dolor. Acá podemos ver cómo las encefalinas, la norepinefrina, la serotonina, produce la inhibición del ascenso del dolor. Entonces, acá hay una lesión tisular, pero cuando da este relevo es frenado y evita el ascenso por medio del tracto espinotalámico lateral. Esta es la razón por la que los opioides endógenos, o cuando alguien hace ejercicio o se encuentra en buen estado de ánimo, experimenta menos dolor en comparación con alguien, por ejemplo, que está con la vía parasimpática activada, con depresión, con disminución de la biodisponibilidad de la serotonina, experimenta mucho más dolor. Inclusive puede haber sensación de dolor sin que haya una activación o una zona de lesión tisular clara. Y donde finalmente se da toda la interpretación del dolor es en la corteza somatosensorial. También se le conoce como la zona o la circunvolución postcentral. Aquí tenemos la cisura central o de Rolando. Y esta zona que corresponde a la corteza parietal, en clasificación somatotópica se le conoce como las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Es ahí donde se interpreta y se integra el dolor. Es importante también de que la activación de los nociceptores se da de acuerdo a la intensidad del estímulo. Acá, por ejemplo, la temperatura versus el número de sujetos que siente o experimenta el dolor. No todos responden de la misma manera. Entonces, la mayoría de las personas, cuando toca una superficie de una temperatura 45 grados o más, experimenta dolor, pero hay algunas personas que solo experimenta dolor cuando está mucho mayor a 47 grados, y algunas personas incluso con temperatura de 43.5 grados ya experimenta dolor. Interpreta de forma diferente de acuerdo a cada persona. Y esa es la razón por la que cuando duchamos, cada uno tiene una temperatura que le genera confort, y habrá una temperatura que va de acuerdo a cada persona que va a causar una sensación desagradable de que se está quemando. Entonces, en términos generales, a partir de los 55 grados, cuando se produce contacto prolongado a una superficie de 55 grados, hay una lesión tisular con quemadura térmica. Por eso el dolor es tan importante desde el punto de vista de supervivencia. Y quizás esta sensación subjetiva hace que algunas personas
más bien le gusta experimentar el dolor, que son los sadomasoquistas. También nosotros podemos modular la interpretación del dolor cuando integramos otros sentidos. Por ejemplo, se ha hecho muchos experimentos de realidad virtual. Se pone al paciente un casco de realidad virtual y dependiendo de si le pone escenas agradables o desagradables relacionadas con dolor, puede experimentar mayor o menor intensidad del dolor. Esto se ha podido objetivar mediante la resonancia magnética funcional para ver cuáles son las zonas que se activa cuando se utiliza estímulo con realidad virtual o sin realidad virtual en pacientes que tienen dolor. Y aquellos que se les pone un casco de realidad virtual con escenas agradables antiálgicas, experimenta mucho menos activación de los centros de dolor. Aquí ustedes pueden ver menos zonas calientes activadas en comparación con los que experimentan dolor, pero sin la asistencia de un casco de realidad virtual. Entonces, esta es la demostración de que la percepción de dolor puede ser modificada por medio de la vista y los otros sentidos. Y también cuando la fibra del dolor asciende, no solamente va hasta el tálamo, sino que también va hacia otras zonas, como por ejemplo, va a tener irradiaciones hacia el sistema límbico y le agrega el componente emocional del dolor. Es muy evidente que una persona que experimenta dolor y sobre todo dolor durante periodos prolongados entre en estados de desánimo, de depresión, de ira, de angustia y de sensación de desesperanza. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos dicho es que la vía del dolor está conformada por 4 neuronas. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona se encuentra acá a nivel del cuerno posterior de la médula espinal, específicamente en la sustancia gelatinosa de Rolando. La tercera neurona se encuentra acá, en el tálamo, más concentrado en el núcleo ventroposterolateral. Y la cuarta neurona se encuentra en la corteza somatosensorial, en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann de la corteza postcentral en el lóbulo parietal. Pero a veces el dolor nos juega malas pasadas, porque todo esto que hemos descrito se refiere al dolor de tipo somático, pero cuando es dolor visceral aparece esto que es más enigmático, que es el dolor referido, en donde no se encuentra el dolor ubicado exactamente en la zona de la lesión, sino que empieza a aparecer dolores referidos. Y esos dolores referidos es porque cuando las fibras viscerales entran, se empieza a hacer un entramado engañando prácticamente al sistema nervioso porque cree que el dolor se está originando de un daño a nivel de alguna estructura cutánea. Y esa es la razón por la que cuando una persona tiene un dolor isquémico cardíaco, la manifestación es hacia el hombro, hacia el miembro superior izquierdo. Cuando hay dolor de la vesícula, se puede irradiar a la espalda, se puede irradiar hacia el epigastrio, hacia la región interescapular, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de dolor referido y aumenta la dificultad técnica para el enfoque cuando los pacientes tienen dolores de tipo visceral. Bueno, y hablando de dolor visceral, vean, este paciente tiene un gran cálculo a nivel renal. Se le había colocado un catéter doble J, pero este se desplazó hacia abajo y el paciente estaba experimentando muchísimo, pero muchísimo dolor. Y son de los dolores quizás más intensos, los dolores de los cólicos renoureterales. Fue sometido a una cirugía de nefrolitotomía percutánea. Aquí ustedes pueden ver los fragmentos de esta roca prácticamente, ¿verdad? Bueno, para ilustrar que históricamente esto es importante, ven ustedes en esta pintura que está en el techo de la Capilla Sixtina, famosa obra al fresco de Miguel Ángel. Aquí hay alrededor de unas 1200 figuras humanas, todas
parece como salió de gimnasio. La realidad desde el punto de vista anatómico es increíble. Pero hay una escena donde aparece Jehová rodeado de unos querubines con un manto que lo envuelve, y cuando se ha analizado parece como el contorno de un riñón. Y aquí ustedes pueden ver con sustracción digital con computadora eliminando los querubines y a Jehová, lo que se ve es esto que nos recuerda el riñón con la pelvis renal. Y posiblemente Miguel Ángel pintó esto debido a que él padecía de dolores secundarios a cálculo renoureteral. Aquí vean que es bastante nítido el concepto este de la forma del riñón. Inclusive en uno de los pasajes también pinta esta figura humana con la postura característica de una persona que se está revolcando de un cólico renoureteral y abrazando estos dos almohadones que tienen forma acá de un riñón y acá tiene forma de otro riñón. Entonces, esa es la conjetura que se ha planteado de que Miguel Ángel de forma enigmática hizo reflejar su sufrimiento de los dolores de los cólicos renoureterales. Bueno, también para que estas vías se activen se necesita una serie de mediadores, y son los mediadores del dolor, y la lista es interminable. Acá tenemos, como mencioné, la norepinefrina, sustancia P, neuroquinina, somatostatina, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de mediadores capaces de activar los sistemas que intervienen en el dolor. Y sin embargo, de los más importantes son los derivados del ácido araquidónico. Estos derivados de ácido araquidónico fueron descubiertos por estos tres científicos, Bemstrom, John Vane y Samuelson. Estos tres fueron galardonados en el año 1982 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber dilucidado de que el dolor es por la secreción de una sustancia autacoide local que son las prostaglandinas. Y más tarde, Daniel Simmons de la Universidad de Alabama logró descubrir de que hay un subtipo de cicloxinasa que es la cicloxinasa 2 o la COX-2, base para la síntesis de los inhibidores selectivos que son los COSIPs. Entonces, esquemáticamente, el ácido araquidónico que se libera por acción de la fosfolipasa, esta fosfolipasa se activa debido a una lesión tisular, suelta el ácido araquidónico y por acción de la cicloxinasa se produce las prostaglandinas. Recordemos que existe dos cicloxinasas, la COX-1 que es la constitutiva y la COX-2 que es la inducible. Los AINES pueden bloquear estas dos enzimas, que lo que hace es, en el caso de la COX constitutiva, disminuye las prostaglandinas citoprotectoras y las prostaglandinas que participan modulando la hemostasia. Pero cuando hay inflamación, cuando hay dolor, se activa básicamente la COX-2 y se libera gran cantidad de prostaglandina. Estas van a mediar dolor, inflamación y fiebre, que son los blancos terapéuticos de los antiinflamatorios no esteroidales. Bueno, nos queda también revisar otros mediadores, en este caso los opioides. Estos mediadores opioides participan en el freno del dolor y se obtiene a partir de alcaloide que se extrae de esta planta que es la Papaver somniferum. Se bautizó así porque produce somnolencia a las personas que consumen, y quizás esta es la razón por la que Sertorne, cuando logró aislar la sustancia activa de estos alcaloides, de esta mezcla de la savia de estos capullos, lo bautizó como morfina, en alusión a Morfeo.
Sin embargo, quizás hay una pequeña imprecisión histórica porque Morfeo en realidad no es el dios griego del sueño, sino más bien el dios griego del sueño es Hipnos. Pero Morfeo es uno de los cerca de 1000 hijos que tuvo Hipnos y tiene el poder de sufrir transformaciones. De ahí que cuando decimos de que algo se está cambiando de forma, decimos que tiene metamorfosis. Y el estudio de la forma se llama morfología. Bueno, estos receptores opioides se caracterizan porque es una proteína receptora transmembrana que cruza 7 veces, atraviesa 7 veces la membrana con la terminación amino afuera y con la terminación carboxilo adentro. Y estos receptores opioides, cuando se activa, frena el dolor porque corta la neurotransmisión del dolor. Y básicamente corta la neurotransmisión de una sustancia muy importante, que es la sustancia P. La sustancia P se bautizó así porque media el dolor. Es la sustancia del pain. La sustancia P fue descubierto allá por la década de los 60 por este científico investigador alemán, Jules von Euler, y esta es la razón por la que su descubrimiento le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1970 por haber descubierto la sustancia P. ¿Y qué es lo que hace la sustancia P? La sustancia P produce una intensificación del dolor debido a que participa en diferentes rutas. Por ejemplo, aquí la sustancia P también es capaz de activar los mastocitos y esto libera la histamina. La histamina sensibiliza los nociceptores libres, aumentando la intensidad del dolor. Y también la sustancia P causa vasodilatación, participa en la inflamación y esta es la razón por la que si nosotros logramos frenar esa sustancia P, podríamos disminuir la intensidad del dolor debido a que la transducción se reduce en intensidad. Un ejemplo de modulación periférica de la secreción de la sustancia P es la capsaicina. Esta sustancia se encuentra en el chile picante y la capsaicina lo que hace es destruir los tejidos donde se produce la sustancia P. De hecho, hay algunos medicamentos a base de capsaicina, como por ejemplo los parches de capsaicina para dolores de tipo neuropático, como en el caso de los pacientes que sufren de neuralgia postherpética refractaria. Entonces, los receptores opioides realmente participan en forma muy importante en la modulación del dolor. Observe que dentro de los receptores opioides hay mu, que se subdivide en mu1 y mu2, delta, kappa, y quizás estos mediadores, dependiendo de la ubicación, la activación va a bloquear la secreción de la sustancia P. Acá vemos, para entender mejor, tenemos una fibra aferente. Acá son los gránulos que contienen la sustancia P. Y cuando activamos los receptores opioides, frenamos esta secreción y no se va a liberar la sustancia P al espacio intersináptico. Y consecuentemente, esta neurona postsináptica no se va a activar y el dolor no se propaga y no aumenta de intensidad. Los medicamentos clásicos que activan estos receptores son los opioides, tanto sintéticos como los naturales. La época de oro de los opioides sintéticos fue en la década de los 60, cuando el doctor Paul Janssen, sintetizó un montón de moléculas, dentro de eso el fentanilo, el alfentanilo, el sulfentanilo. De ahí inclusive que llegó a hacer la figura de una compañía farmacéutica muy influyente en esa época, que es la compañía Janssen Cilac. Bueno, para terminar,
Entonces, recordemos de que la vía del dolor se inicia cuando hay activación de los nociceptores periféricos. Esta información se propaga hacia el sistema nervioso central por medio de esta neurona que se encuentra el núcleo en el ganglio de la raíz dorsal. Hace un relevo en la zona 2 y 3 de Rexet. Luego hace una decusación y asciende por el tracto espinotalámico, tanto lateral, que es el empaquetamiento más importante, pero también hay tracto espinotalámico ventral o anterior. Y hace un relevo en el núcleo ventroposterolateral del tálamo para finalmente llegar hasta la corteza somatosensorial. Ahí es donde se da la integración del dolor. Y a nivel de la zona donde se da la primera estación de relevo, es muy importante la intervención de la teoría de la compuerta. En la teoría de la compuerta significa de que cuando aplicamos estímulos no dolorosos, podemos activar una interneurona. Esta interneurona lo que va a hacer es frenar la activación de esta neurona final que sube hacia arriba por medio del tracto espinotalámico lateral. Y de esta forma podemos, mediante estímulos táctiles, mediante masaje, mediante la aplicación de agua tibia, podemos modular el estímulo doloroso ascendente. Finalmente, como una frase de reflexión, decía la Madre Teresa de Calcuta: no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. En el caso de las vías del dolor, podemos tal vez cambiar un poco esa frase diciendo que no debemos permitir que un paciente se aleje de nuestra presencia sin sentirse un poco más aliviado o, mejor aún, completamente aliviado del dolor.